Em, Muy buenos días. Esta es una clase introductoria del curso Filosofías Terapéuticas que va a impartir el doctor, amigo, muy querido Juan Carlos Serrano, como parte de las actividades de vuelta de la plataforma Filosofía y Viceversa, estamos volviendo con cursos y que estamos muy contentas y contentos de iniciar con este curso que va a durar 4 sesiones los sábados de junio, los 4 sábados de junio, empezando el 7 de junio. Por la mañana va a ser el curso de 9 a 11 de la mañana. Y bueno, este curso ha tenido muy buena respuesta porque es muy atractivo. Platicaba con Juan hace un ratito que ha llamado mucho la atención porque justo combina disciplina, bueno, combina saberes de regiones y épocas distintas y que eso es muy llamativo porque aunque son filosofías unas llamadas, bueno, orientales, ¿no? Budismo, taoísmo y por el otro lado Grecia y Roma, ¿no? Con el estoicismo, ambas tradiciones que aunque parecen distantes en ideas y pues sí, en épocas más o menos, ¿no? Ahí hay unas, concuerdan más o menos algunas, Sí, pero en distancias un montón de separación así es. y aún así comparten ciertos conceptos en cuanto a la filosofía como una práctica espiritual, como una práctica que alivia el sufrimiento, ¿no? No solo la filosofía como una teoría o como conceptos abstractos, sino la filosofía como una práctica de vida. Entonces, estas filosofías traen eso a a mostrarnos acá y con Juan Carlos, que la verdad es un maestro increíble, que explica todo de forma muy sencilla y profunda a la vez. Entonces, pues a mí me encanta que estemos acá de nuevo con Juan. Muchísimas gracias, Juan. A ti, Voy a presentar muy brevemente su currículum, bueno, su semblanza, la muy, semblanza. muy sencilla. Em, Dice Juan Carlos Serrano Aguirre, él es profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es licenciado en Filosofía, maestro en Filosofía de la Religión y doctor en Ética por parte de la UNAM. Es especialista en filosofía antigua y tradiciones no occidentales, pensamientos filosóficos y doctrinas religiosas en Grecia, India, China y Japón. También es practicante de diversas disciplinas artísticas como poesía, pintura, ilustración, fotografía, video instalación y arte sonoro desde hace varios años. Pues Juan, qué gusto, muchísimas gracias. Vamos a hacer unos 45 minutos más o menos de la clase, esta clase introductoria, y al final abriremos un espacio para preguntas y comentarios de ustedes. Pues muchas gracias, Juan. Adelante. Mítico. Pues iniciando con un gran agradecimiento a Vanessa por permitirme una vez más estar en su plataforma. Yo, digo, aparte de la amistad que nos une, es una plataforma con la que yo trabajo muy a gusto y me siento muy contento de estar de regreso aquí en Filosofía y Viceversa, ¿no? Entonces, gracias, Vanessa. Y pues gracias a todos ustedes, a todas, a todos por estar aquí. La verdad es que siempre que hay como buena respuesta, y aunque no la haya, pero especialmente cuando la hay, me lleno de entusiasmo y me agrada mucho ver que, sobre todo y en particular en los temas que vamos a ver el día de hoy, creo que hay justamente, ¿no? Como ese apetito y esas ganas em, de absorber este conocimiento que de pronto siento que o puede cargarse demasiado hacia la parte hiperespecializada, ¿no? Del académico o a la parte quizás no tan informada, ¿no? De las corrientes New Age y demás que de pronto siento que em, pueden, no que transgiversen la información, pero a lo mejor les falta un poquito, ¿no? De contexto histórico, filosófico, etcétera.
Entonces creo que justamente la intención es como un buen balance entre estas dos vertientes, ¿no? Que es mi intención justamente el día de hoy y los próximos sábados de junio, revisar, digamos, ¿no? Si bien con rigor histórico, filosófico, ¿no? Con herramientas bibliográficas y demás, tratar de justamente que sea un curso ameno, un curso para todo público, que justamente los temas son de interés general, ¿no? No son temas hiperespecializados ni de ciertos, digamos, como nichos, ¿no? Culturales y demás. Creo que son temas que nos competen a todos, a todas, a todes, y en ese sentido, pues, se redobla, digamos, ¿no? Mi entusiasmo en comunicar estas ideas filosóficas. Em, la idea realmente de este curso surge desde hace muchos años, en realidad, como en estudios previos sobre diversas filosofías. Yo empecé estudiando filosofía griega, de hecho, ¿no? La tesis de licenciatura fue sobre justamente escepticismo pirrónico, que es como una escuela que surge justamente en este periodo helenístico que vamos a ver en esta clase, ¿no? En particular, donde una serie de escuelas filosóficas surgen, ¿no? Ya existían, digamos, ¿no? Las vertientes platónicas, aristotélicas y demás. Y Grecia, digamos, el territorio griego surge o experimenta una serie de desequilibrios sociales, políticos, ¿no? Recordemos que más o menos coincide con la expansión de Alejandro Magno por todo el mundo, ¿no? Y surgen como esta serie de escuelas filosóficas que en lugar de, digamos, como apuntar a nociones metafísicas o epistemológicas, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el ser? Ese tipo de preguntas más de índole teórico, digamos, ¿no? Se preguntan justamente por cuál es la manera más adecuada de vivir o en todo caso, cómo lidiar con los obstáculos emocionales, psicológicos, ¿no? Que planteaban esos nuevos tiempos, ¿no? Entonces, a raíz de esto surgen escuelas como el estoicismo, como el epicureísmo, como el escepticismo pirrónico, el cinismo, una serie de escuelas que justamente van a abordar esos problemas más de índole ético, ¿no? Más de índole psicológico, más apuntando a estas prácticas, a estos ejercicios de ascesis interior, ¿no? Que nos permiten lidiar con el dolor de la existencia. Em, Paralelamente, bueno, y esto lo digo porque justamente empecé estudiando filosofía helenística, ¿no? Después en la maestría, ¿no? Les planteo este recorrido académico que he tenido, no para hacer, digamos, como, no para presumirlo, ¿no? Sino para que entiendan como mi trayectoria de cómo me llegué a interesar por estos temas y cómo fui conectándolos, ¿no? Em, Posteriormente, en la maestría, tuve la oportunidad de hacer un estudio comparativo entre escepticismo pirrónico y budismo de la Vía Media, ¿no? Entonces, ya ahí conectando dos tradiciones en teoría aparentemente distantes, ¿no? Que es la tradición griega y la tradición india, que en realidad son parte de un mismo tronco, ¿no? Del tronco indoeuropeo que abarca incluso, ¿no? A la cultura celta y demás. Entonces, hay como muchas coincidencias tanto doctrinales como lingüísticas incluso, ¿no? Pero son tradiciones que se gestaron por separado, digamos, ¿no? Aunque hay como este rumorcillo historiográfico de que cuando las huestes de Alejandro Magno llegaron a la India, vieron a unas figuras, ahí a unos hombres semidesnudos meditando, ¿no? Aparecen los registros de los historiadores como los gimnosofistas, que al parecer pues eran practicantes o budistas o jainas, ¿no? Entonces quizás ahí hubo como un intercambio cultural entre India y Grecia, no se sabe muy bien, se apunta que sí, pero otros lo contradicen, entonces no hay como mucha claridad en eso, pero bueno. Entonces justamente a partir de estudiar en la maestría el budismo, digamos, ¿no? Empecé como a profundizar, que ya tenía yo un interés muy particular por las filosofías de la India, ya tenía yo
años también como acercándome a ellas, pero ya digamos como mucho más tuve la oportunidad en la maestría de como de conectar estos dos centros culturales e históricos, ¿no? Grecia e India. Y pues fue muy satisfactorio darme cuenta que había intereses en común y prácticas que eran similares en ambas tradiciones. Y posteriormente, ¿no? Para cerrar con broche de oro, en el doctorado tuve justamente ampliar, digamos, ¿no? El abanico, la oportunidad de estudiar filosofía china y en particular la escuela taoísta, ¿no? Con Chuang-Tzu y Lao Tzu. Entonces, si Grecia e India tenían de alguna manera algún tronco común y demás, ¿no? China es otra cosa, es otro mundo, ¿no? Entonces fue un doble reto, ¿no? El establecer ese punto, ese contacto con China. Y de alguna manera, todavía, ¿no? Triplicar mi sorpresa al darme cuenta que había prácticas, que había ejercicios espirituales que eran análogos o que conectaban de alguna manera también, claro, con sus diferencias históricas y metodológicas que también pondremos en relieve en este curso, ¿no? Muy bien delimitadas, pero en el fondo, digamos, ¿no? Creo que hay como este interés constante de ciertas escuelas, ¿no? No de todas, porque también es una realidad que tanto en India como en Grecia como en China había diferentes intereses filosóficos, había diferentes prácticas, ¿no? En esas tres tradiciones había escuelas que iban más justamente por este lado de la especulación filosófica, por este lado de incluso como de la lógica, ¿no? Del desarrollo de sistemas lógicos y demás, pero también justamente había estas escuelas que iban más por esto otro, ¿no? Que les comento. Entonces, al estar estudiando en el doctorado a estos dos autores, ¿no? A Chuang-Tzu y Lao Tzu, me doy cuenta que justamente muchas de sus prácticas tienen un efecto, digamos, ¿no? O una, pues sí, como un objetivo que de alguna manera yo podía conectar con esas otras dos tradiciones que ya había estudiado antes, ¿no? Con el pirronismo, con el escepticismo pirrónico y con el budismo de la Vía Media. Entonces, justo, ¿no? Como recapitulando, me parece que a través de mi trayectoria académica yo he ido como descubriendo estas conexiones, ¿no? Y de alguna manera siempre he tenido como la inquietud de conectarlas de alguna manera, ¿no? Sobre todo en ciertas prácticas o ciertas intenciones filosóficas que justamente nos traen a todos el día de hoy, ¿no? Um, Porque de pronto no sé si sea el caso de alguno de ustedes o no, cuando nos intentamos acercar a la filosofía, nos encontramos con que de pronto hay demasiados tecnicismos, hay como demasiadas palabras difíciles y conceptos que no son tan transparentes, digamos, ¿no? Y eso un poco como que a lo mejor nos puede como separar o desanimar, a menos que nos acerquemos con un especialista, ¿no? Que nos diga, que hable heideggeriano, ¿no? Hegeliano, y nos diga exactamente qué significan estos términos, pues entonces no podemos como saber, ¿no? Y no podemos penetrar en todas las cosas que digamos, la información valiosa que nos llega desde esos, filósofos. Sin embargo, justamente creo que hay ciertas tendencias filosóficas, escuelas filosóficas, que si bien también tienen como ciertos conceptos, son un poco más amables, porque justamente su intención era que llegaran a las personas, ¿no? No había como esta especie de elitismo académico, ¿no? Que ahora se construye desde las esferas de poder académicas, ¿no? Sino que había como este interés en aproximar esa información a las personas, justamente porque había principios éticos que vinculaban esas prácticas con, como les digo, ¿no? Muy particularmente en el caso del budismo, el alivio del sufrimiento existencial en las personas, ¿no? Y eso no se puede transmitir si no existe un lenguaje en común, ¿no? Y si no existe como esta vocación altruista, si lo quieren ver así, ¿no? Em, pues justamente creo que ese era como el enfoque de estas escuelas, de esas prácticas, ¿no? Una vez más, poniendo énfasis de nuevo, ¿no? En las diferencias entre tradiciones, en las diferencias entre escuelas, pero conectándolas con ese principio, digamos, con esos objetivos éticos, ¿no? De vía de autoconocimiento que vamos a ver en este curso.
Ahora, ¿por qué estudiar filosofía antigua en el siglo XXI, no? Uno se podrá preguntar. Mi respuesta es, quizás pueda parecer muy reduccionista, pero yo lo veo así, y es que no hemos cambiado nada como seres humanos. Efectivamente, hemos avanzado, entre comillas, ¿no? En cuestiones tecnológicas, en cuestiones de, pues sí, de desarrollo de ciertas técnicas artísticas, científicas. Nos hemos transformado cada vez de manera más acelerada, ¿no? Hacia el siglo XX y XXI, quizás, ¿no? Los ritmos han cambiado en nuestras vidas, ¿no? Muchísimo desde los primeros siglos de nuestra existencia como cultura humana hasta la fecha. Efectivamente ha habido como muchas transformaciones, ¿no? Y eso quizás podría, eh, uno podría pensar que las personas, digamos como que la vida interior de las personas de hace 2 milenios o hace unos siglos, fueran completamente distintas a las de ahora. Y yo lo que me he dado cuenta es que no, ¿no? Seguimos teniendo los mismos problemas, los mismos conflictos existenciales, el mismo dolor sigue afectándonos, claro, con nuevas manifestaciones, ¿no? Con nuevas maneras de afectarnos, ¿no? Pero creo que justamente al leer estos autores clásicos, autores antiguos, me doy cuenta de que las búsquedas espirituales son búsquedas que las personas del siglo XXI están buscando ahora todavía. Estamos, ¿no? Me incluyo. Y eso, por una parte, me fascina y por otra me hace pensar como, pues en esta palabra o el concepto de evolución humana, ¿no? ¿Hasta qué punto cambiamos? ¿Hasta qué punto seguimos siendo los mismos, ¿no? Las mismas criaturas que viven en la Tierra y que, eh, pues justo, tienen estos mismos preguntas, estos mismos conflictos que de pronto, pues eso, uno podrá pensar que ya están superados, pero nada más lejos de la realidad. Por lo cual, me hace de nuevo reconectar con, ¿no? Haciendo como un rastreo en mi trayectoria académica, con tres tradiciones en particular que me parecen fundamentales o que pueden aportar muchas herramientas para estos problemas, ¿no? Muy particulares. Si bien me especialicé, digamos, ¿no? O fue como mi tema de estudio, el escepticismo pirrónico, siempre el escepticismo pirrónico estaba en diálogo con su rival, ¿no? Que en realidad esta otra escuela tenía muchos rivales, ¿no? Porque era muy visible y era muy famosa y demás, pero siento que siempre estaba como en un diálogo de crítica y de reconocimiento también con la tradición de la filosofía estoica, con el estoicismo, ¿no? Siempre el escepticismo pirrónico atacaba por una parte al escepticismo, pero por otro también reconocía que había búsquedas en común, ¿no? Y que si bien a lo mejor no coincidían en los caminos, ¿no? O en las formas en cómo se aproximaban a estos mismos problemas, existía una búsqueda unívoca, ¿no? En ciertos estados emocionales de conciencia que buscaban tanto el escepticismo pirrónico como el estoicismo. Y últimamente he notado como un resurgimiento del interés por la filosofía estoica, que me parece también muy llamativo, ¿no? En redes sociales, en medios de comunicación, en publicaciones incluso, ¿no? La filosofía estoica está más viva que nunca y me da mucho gusto porque es una filosofía que justamente puede aportar como muchas herramientas interesantes para nosotros, ¿no? Entonces, consideré, ¿no? Justamente en lugar de usar el escepticismo pirrónico, que quizás sí puede llegar a ser un poquito más técnico en algunos aspectos, el estoicismo que es un poco más abierto y que también tiene búsquedas similares, ¿no? Tanto el estoicismo como el escepticismo pirrónico como el epicureísmo tienen como búsquedas similares por diferentes caminos, como les digo, ¿no? Pero me pareció interesante como conectar esta escuela, ¿no? Con esas otras dos escuelas o esas dos vertientes culturales como es el budismo y el taoísmo, que son, ¿no? Si uno las ve de cerca, hay prácticas y hay, como les digo, intenciones filosóficas que son muy similares, ¿no? Y que van más o menos por el mismo. Una vez más, recalcando sus diferencias y sus particularidades, ¿no? Entonces, me gustaría como ir leyendo el temario que es muy breve, ¿no? Y ir como explicando y desmenuzando un poquito de qué va a ir este curso, ¿no? Estas 4 sesiones que vienen todos los sábados de junio.
¿vale? Número uno, ¿a quién va dirigido, no? Porque uno puede decir, está dirigido a especialistas en tal materia, y un poco, justamente, ¿no? En a quién va dirigido va también como la intención y la metodología de este curso, ¿no? Dirigido a todas aquellas personas en búsqueda de una vida más plena, serena y armónica, ¿no? Énfasis en cada una de estas cosas, ¿no? Plenitud, serenidad y armonía, que vamos a ir viendo que cada escuela tiene como un énfasis en particular en una de estas, ¿no? Pero son complementarias, ¿no? Eh, y pues uno ve mucho esto, ¿no? A lo mejor en redes sociales y en otros lados, ¿no? Esta cultura del wellness, ¿no? De estar bien, que de pronto siento que hace como un matrimonio extraño ahí con el capitalismo, ¿no? Y en lugar de ir como realmente a las causas, pues nos hace como consumir más, ¿no? Que esa es como la intención del capitalismo, ¿no? Consumir productos, consumir información, consumir, etcétera, ¿no? Entonces, siento que aunque a lo mejor sus intenciones son correctas, ¿no? Esta cultura del wellness a lo mejor no está lo suficientemente enfocada. eh, Digo, estoy generalizando, ¿no? Seguramente hay cosas que sí, pero Em, pues esto, ¿no? ¿Qué persona no quiere estar mejor en su vida? No quiere tener un balance, un equilibrio, un estado emocional que le permita lidiar, digamos, ¿no? Con todos los retos del día a día y demás. Siento que eso es común a cualquier persona, ¿no? No hay como, justamente yo creo que cualquier elitismo filosófico y cualquier cuestión de ese tipo quedan subsumidas, ¿no? Y son irrelevantes, digamos, para estos temas que nos tocan a todos y a todas y a todos, ¿no? Ahondando un poco más, ¿no? El objetivo del curso, recuperar la idea de la filosofía como forma de vida, práctica espiritual y vía de autoconocimiento. Una vez más, ¿no? Tenemos de pronto esta idea demasiado académica, demasiado formal de la filosofía, ¿no? Como esta serie de cúmulo de conocimientos librescos, ¿no? Que nos van a permitir tener justamente, ¿no? Como grados académicos y este como idea muy enajenante, ¿no? De la hiperespecialización, ¿no? En algunos campos, que de pronto siento que eso nos distancia mucho de otras personas y digo, cada quien tiene como sus propias búsquedas y demás, pero siento que el recuperar esta idea de la filosofía como esa, pues eso, esa vía de autoconocimiento, ¿no? Esa serie de máximas, de sabiduría que nos permitan tener una vida, como les digo, más plena, más armónica, más serena, pues va a ser fundamental para este tipo de búsquedas, ¿no? En este curso. Curiosamente, ¿no? En esa etapa de la filosofía griega que les menciono, incluso un poco antes, pero más particularmente en esa, la etapa de la filosofía helenística, tenían esta idea justamente, ¿no? De la filosofía como forma de vida. No había una separación entre teoría y práctica, ¿no? Como ahora puede ser, digamos, eres especialista en Bataille y cierras tu libro y te vas a vivir sin que Bataille influya directamente en tu vida, a lo mejor sí de manera indirecta, pero estas escuelas justamente tenían adherentes porque las prácticas y las ideas de estas escuelas tenían un enfoque transformador en las personas, ¿no? Había realmente esta intención. Ahora, lo anterior, ¿no? Todo esto que dije como la filosofía como forma de vida, práctica espiritual y vía de autoconocimiento, a través del estudio de tres tradiciones filosóficas originadas en la antigüedad: el estoicismo en Grecia, el budismo en India y el taoísmo en China. Y esto, ¿no? Como si bien he visto que hay como esfuerzos desde la academia y la divulgación de tratar de vincular, sobre todo he visto de dos tipos, ¿no? Vinculando filosofía griega con filosofía india, que es poco, pero sí hay, ¿no? Como que siento que hay como un esfuerzo ahí, ¿no? Tratar de vincular indios con griegos. Y por otro lado, más común quizás, ¿no? El vincular filosofía de la India con filosofía china vía budismo o vía taoísmo, ¿no? Que también es lo que es como más común. Pero me he topado, me he encontrado con que no es tan común vincular estas tres tradiciones culturales, históricas, filosóficas, ¿no? Quizás justamente por el camino formativo de cada especialista, no lo sé, ¿no? Que como que no fue tan inquieto como yo y navegó por las tres, ¿no?
o no sé, a lo mejor piensan que las personas de alguna manera sienten que al abrirse un poquito más van a van a descuidar el rigor filosófico de alguna de las tres y no sé, a lo mejor tienen como esa idea, pero yo creo que hay que quitarse los miedos, ¿no? De tratar de vincular otras tradiciones que nos parecen tan lejanas, tanto en tiempo como en espacio. Y en ese sentido, pues también el curso que voy a dar va hacia allá, ¿no? Tratar de quitarnos ese miedo de vincular ámbitos, ¿no? Que parece que no tienen ningún tipo de conexión, pero que al final si uno tiene una mirada un poquito más certera o enfocada, nos pueden sorprender, ¿no? Mm, Pero en el programa me voy a ir, digamos, como por los 4 días, ¿no? El día uno vamos a revisar la filosofía como actividad terapéutica, que justamente esta es la idea, ¿no? Remitiéndome, ¿no? En particular a un autor que me ha acompañado también a lo largo de varios años, ¿no? Pierre Hadot, que es un francés que ha tenido como esta mirada también de recuperación, ¿no? Él vivió en el siglo XX, fue un autor muy reconocido justamente de divulgación de la filosofía griega en particular, antigua, la recuperación justamente, ¿no? De la filosofía como forma de vida, y él tiene un término que es ejercicios espirituales, que si les suena, ya lo usaron, ¿no? Por ejemplo, San Ignacio de Loyola tiene un libro que se llama justamente así, ¿no? Ejercicios espirituales, y él retoma un poquito y dice que incluso ese libro de San Ignacio de Loyola fue influenciado por por estas denominaciones griegas, ¿no? De la filosofía como ejercicio espiritual, ¿no? Y ya se pone como a tratar bueno, y lo logra desde luego, ¿no? De explicar por qué escogió ese término, ¿no? Espiritual y no psicológico, afectivo, etcétera, ¿no? Lo que él dice es que es como más, digamos, en el todo, digamos, de las partes del ser humano, estos ejercicios abarcan muchos ámbitos, muchos aspectos, ¿no? Y le pareció indicado este, este concepto, ¿no? De espiritual, ejercicios espirituales, ¿no? No en un sentido religioso, aunque hay ciertamente vertientes, ¿no? El budismo al final es una religión, ¿no? Pero también filosófico y autorreflexivo, ¿no? En ese sentido también vamos a seguir a ese autor. Y desde luego vincularlo, ¿no? Con uno de sus libros más famosos, Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, y revisar, digamos, como ciertas líneas para conectarlas, ¿no? Con estas prácticas, ¿no? Tanto las prácticas del estoicismo, del budismo y del taoísmo. Ahora, Hadot, pues, no estaba pensando en filosofía de la India, filosofía china, estaba pensando en filosofía griega, pero va muy ad hoc, digamos, todo lo que él dice en relación a esos ejercicios espirituales, en relación a lo que pasa también después con el budismo y con el taoísmo, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo. Vamos a revisar también brevemente a qué se refieren un término que ha estado muy en boga en los últimos años, ¿no? De éticas del autocultivo, ¿no? Que va a ser también otro de nuestros ejes, digamos, ¿no? En el curso. Em, Autocultivo es una palabra que justamente se puede vincular un poco más a la tradición oriental, si lo quieren ver así, aunque también había terminología griega, ¿no? Por ejemplo, hay un término que se llama epilemeia geauto, que en griego se puede traducir como cuidado de sí mismo, ¿no? Lo voy a leer aquí, dice, no solamente implica el cuidado físico, sino también la reflexión, el análisis y la gestión de uno mismo, tanto en el sentido interior como en las relaciones con el mundo exterior, ¿no? Cuidado de sí mismo como reflexión y conocimiento, gobierno de uno mismo, práctica y estudio, actitud en la vida, mejoramiento de nuestras condiciones emocionales, psicológicas, etcétera, ¿no? Entonces es mucho, o sea, como que son prácticas que no solamente van y atienden un aspecto, digamos, ¿no? Sino quieren realmente como este autocuidado, este autocultivo. Hay un texto, digamos, en otro libro que vamos a ver en la primera clase, ¿no? Que hay como 4 prácticas japonesas, digamos, ¿no? Que se pueden englobar dentro del autocultivo, y una son las artes marciales, otro es como el ascetismo y la renuncia monástica, otro es la vida, digamos, como artística y cómo eso también aporta y ayuda al autocultivo, etcétera, ¿no? Entonces son como diferentes áreas que vamos como a ver también como ese abanico de posibilidades, ¿no? Digamos, en relación
al texto de Pierre Hadot y a cómo se plantean también estas éticas del autocultivo, que siento que tanto el estoicismo como el budismo y el taoísmo son justamente eso, ¿no? Éticas del autocultivo. Ahora, el día 2 vamos ya a enfocarnos a una de estas corrientes, ¿no? Filosofía estoica, la vida virtuosa, vigilancia de los afectos, técnicas de fortalecimiento interior. Y menciono tres autores, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Es como la tríada de los estoicos, ¿no? Más famosos y más renombrados. La tradición estoica se remonta a varios siglos atrás. Ellos son o son parte, digamos, de lo que se considera académicamente como el estoicismo último o tardío, pero son los más famosos, digamos, ¿no? Los más renombrados, que viven justo ¿no? como en las últimas etapas de la filosofía helenística. Em, Aquí tengo a Séneca, vamos a revisar sus tratados morales, ¿no? Algunos aspectos, ¿no? Algunas líneas. Tengo por acá a Epicteto y el Enquiridión, ¿no? Manual de Estoicismo, que también va a ser un autor que nos va a arrojar mucha luz en los temas estoicos. Y finalmente, a lo mejor el más famoso, Meditaciones de Marco Aurelio. Estos tres autores, ¿no? Marco Aurelio fue un emperador de Roma, ¿no? Eso también llama la atención, ¿no? Ya no hay gobernantes como él. Eh, y fue justamente como uno de los pilares, ¿no? Del estoicismo tardío, del estoicismo en general, ¿no? Como tradición histórica, filosófica. Vamos a revisar algunos de los aspectos más importantes que proponen estos tres autores, justamente enfocándonos como en estos ejes, ¿no? La vida virtuosa. Los estoicos se preocupaban mucho por seguir un precepto que digamos que es como la virtud. Separaban mucho el hombre vulgar del hombre virtuoso, ¿no? Del hombre, pues justamente, ¿no? Cercano a la divinidad, digamos, ¿no? Y tenían como una serie de preceptos y ya lo iremos viendo. Vigilancia de los afectos. Este, esta constante mirada y vigilancia de nuestros afectos, ¿no? De tratar de mantenerlos, digamos, equilibrados y que no existan como esta ibris, ¿no? Como este desbordamiento de las pasiones que nos perjudica, ¿no? Y va en detrimento de nuestra integridad como seres humanos, va a ser también algo muy importante en el estoicismo. Y técnicas de fortalecimiento interior, que justamente lo que los estoicos decían, hay que estar preparados para la adversidad, ¿no? Hay que fortalecernos interiormente para en el momento de justamente, ¿no? Del reto, digamos, ¿no? De lo que nos puede afectar directamente, tener ya, digamos, como cierto callo, ¿no? Para afrontar esos problemas. Entonces, pues va a ser muy importante esta noción también de fortalecimiento interior del estoicismo. En el día 3, ¿no? En nuestra tercera sesión vamos a ver la filosofía budista y quise dividirlo también por tres como líneas, ¿no? Por una parte, aliviar el dolor de la existencia, otra, cultivo de la empatía, y otra, la meditación como herramienta en pos del despertar. El budismo nos dicen, digamos, como las fuentes más antiguas, ¿no? Bajo estos sermones de Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, el llamado Buda, eh, pasó por muchas escuelas, ¿no? Bueno, fue un emperador también, así como Marco Aurelio. No llegó a ser emperador, pero fue el príncipe, ¿no? El príncipe de un clan muy poderoso en India. Él renuncia a esa vida de monarca, se va como renunciante y aprende de muchos maestros espirituales que andaban por ahí por India, descubre que ninguno de ellos puede llenar realmente lo que él está buscando, se pone a meditar bajo un árbol y alcanza la iluminación a los 33 años. Y de pronto encuentra que él no quiere realmente, ¿no? Como seguir estos caminos, digamos, ¿no? Tan extremos, ascéticos que lo rodeaban, ¿no? De sus antiguos maestros, y ni tampoco quiere la indulgencia sensualista de un príncipe, ¿no? Que todos o la mayoría de los seres humanos queremos, ¿no? Este constante estimulación del placer, ¿no? De los sentidos. Él quiere un camino medio y ese camino medio apunta a la erradicación del sufrimiento humano.
Realmente ese es como su objetivo principal, por eso es un camino soteriológico, es un camino de salvación, es una religión que con vertientes filosóficas, desde luego, ¿no? Quizás más filosóficas que cualquier otra religión que yo haya leído, ¿no? Es una religión con muchas aristas filosóficas. Otro, pues justamente derivado de eso un poco, el cultivo de la empatía. Hay un término en sánscrito, el karuna, ¿no? Que realmente es esto, ¿no? Luego suele ser traducido como compasión, pero creo que es más adecuado traducirlo como empatía, como entender el dolor de otra persona o de otro ser vivo. Ni siquiera persona, ¿no? Ser vivo, ¿no? Persona que realmente resiente y que tiene que experimenta este dolor y actuar en consecuencia para aliviar ese dolor o para entenderlo y actuar de una manera más adecuada con esa persona, porque sabe que también está sufriendo, que también tiene afecciones, ¿no? Siento que de pronto nuestra vida individualista nos pone como barreras, ¿no? Y nos aísla y no nos permite sentir el dolor de otra persona, ¿no? O de otro ser, aunque sintamos animadversión por esa persona, aunque no nos caiga bien, aunque sea un obstáculo, entre comillas, en nuestras vidas, justamente nos ponemos esos límites y no podemos sentir, no podemos tener como esa conexión con otras personas. Y el budismo pues busca derribar justo esto, ¿no? Y por otro lado, la meditación como herramienta en pos del despertar. La meditación va a ser una práctica muy importante, ya existía por supuesto en otras vertientes en India y yo haría el caso incluso que en China, ¿no? Ya que existía. Pero va a haber como justamente una escuela en particular, ¿no? La escuela del Chan, el budismo Chan, que aquellos que me acompañaron en el curso pasado que di aquí también en filosofía y viceversa recordarán esas conexiones que vimos, ¿no? Entre el Chan y el taoísmo. Pues una de esas conexiones más fuertes va a ser la práctica de la meditación. La meditación también con esta idea, ¿no? De ser un método, una ética del autocultivo, una ética de la sanación, una metodología terapéutica, ¿no? La meditación nos va a ayudar mucho y va a haber como un enfoque muy particular de ciertas escuelas, les digo, ¿no? De la escuela Chan en China y Zen en Japón, que nos van a decir, o nos van a transmitir, digamos, como eh, este interés que tenían por esa práctica y cómo nos va a ayudar siempre enmarcándose dentro de los principios budistas básicos, ¿no? Para revisar estas partes, ¿no? Vamos a leer fragmentos de El Dhammapada, que es como un libro donde se recopilan los sermones de Buda y se ponen, digamos, ¿no? De manera muy didáctica, ¿no? Para que los podamos leer, veamos el mensaje original del Buda, cuál era, ¿no? Vamos a revisar algunas líneas también de Fundamentos de la Vía Media de Nagarjuna, que va a ser un libro, un clásico fundacional de la escuela, de la escuela Mahayana, ¿no? Que es el gran vehículo en el budismo. Si bien es más técnico, vamos a leer las partes que no sean tan técnicas, ¿no? Y que son como que justamente van enfocadas, ¿no? A esta búsqueda de la revinculación entre los seres y el cultivo de la empatía, digamos, ¿no? ¿Por qué Nagarjuna escribió lo que escribió? Y al final vamos a ver también a este otro autor del verdadero ojo del Buda, Shobogenzo, autor japonés del siglo XIII, Dogen, ¿no? Que también es otro de los clásicos del budismo, pues un poco más reciente, ¿no? Más que el Buda y que Nagarjuna, desde luego, ¿no? Que justamente esta escuela que les digo, ¿no? La escuela Zen a la que pertenece Dogen va a tener un mayor interés, ¿no? Un mayor enfoque a las prácticas de la meditación, en particular la meditación sentada o Zazen, que a lo mejor algunos de ustedes conocen o han practicado, ¿no? Y finalmente, el último día, ¿no? El día 4, el último sábado, vamos a revisar filosofía china, filosofía taoísta. Igual lo enmarqué como en tres líneas. Por una parte, fluir con los ritmos de la naturaleza. Por otra, el equilibrio como principio rector. Y la última, ayuno de corazón-mente. Fluir con los ritmos de la naturaleza en nuestro actual estado, digamos, ¿no? En el siglo XXI y ya desde el siglo XIX, XX, nos habíamos esforzado, no sé si autosaboteado es la palabra, ¿no? Por separarnos de la naturaleza, por
establecer una división tajante entre mundo humano y mundo natural, ¿no? Por hacer cada vez artefactos más enajenantes, ¿no? Que nos distanciaran y que nos desgarraran, digamos, ¿no? De los procesos y de los ritmos naturales que podemos ver, pues, a nuestro alrededor, con los seres vivos que nos rodean, ¿no? El mundo vegetal, el mundo animal, etcétera. Nos olvidamos que somos parte del mundo animal, ¿no? Que somos animales nada más que pues con ropa, ¿no? Y con nuestro té y nuestra computadora, ¿no? Pero en realidad seguimos siendo animales. Y en ese sentido, pues ya desde hace muchos siglos, ¿no? Milenios, a los taoístas les parecía imperante regresar a la observación de la naturaleza y a recuperar y a ponernos en sincronía con esos ritmos naturales, ¿no? Que justamente lo que ellos decían es que detrás de todos esos fenómenos existía algo innombrable que era el Tao. Y del Tao surgen todos los fenómenos. Y justamente el ir en sincronía, digamos, ¿no? En armonía con el Tao nos va a permitir justamente tener una vida más plena, más armónica, más serena, ¿no? Todo esto que veíamos antes. Em, el equilibrio como principio rector, por ejemplo, aquí sí hay diferencias de enfoque, ¿no? El estoico, por ejemplo, pone mucho énfasis en la vida virtuosa, en la arete, ¿no? Cómo uno se convierte en un ser virtuoso, ¿no? El budista, pues justamente, ¿no? Mucho más en el karuna, en la compasión, en la vinculación desde el dolor existencial con los seres. La filosofía china en general, y en particular la taoísta, pone mucho énfasis en el equilibrio de las partes, ¿no? Si ustedes han ido con un médico tradicional chino, además, va a decir como, tienes mucha energía tal, necesitas reducirla y aumentar esta otra energía, ¿no? O tienes un órgano más fuerte o más rector que otros órganos y tienes que tener tus 5 órganos en equilibrio para que tu salud sea mejor, ¿no? Entonces siempre los chinos han tenido como esta visión de equilibrio entre las partes, ¿no? Y realmente establecer el equilibrio entre todos, en el cuerpo, en la sociedad, en el mundo, etcétera, va a ser fundamental para justo, ¿no? Para mejorar las condiciones en cómo nos vinculamos con el medio ambiente, con el mundo exterior, con el prójimo, con las personas que nos rodean y con nosotros mismos, ¿no? Va a ser fundamental. Y finalmente, el ayuno del corazón-mente, ayuno, abstinencia, vaciamiento, como lo quieran ver, ¿no? Es un término muy específico que aparece en uno de los libros cánones, ¿no? Del taoísmo. Lo voy a presentar de una vez, ¿no? Para que no haya duda. El Chuang-Tzu, ¿no? Que es uno de los libros que incluso tuvieron influencia posterior, ¿no? En el budismo Chan, ¿no? En el budismo Zen, el budismo este que pone enfoque en la meditación, pues igual uno de los clásicos, ¿no? Muy interesante. También vamos a revisar el famosísimo Lao de Jing, ¿no? El Lao Tzu. Aquí lo tengo en una edición de bolsillo y aquí en una edición un poquito más especializada. Em, Estos dos autores y el Lietzu también, ¿no? Que vamos a tocarlo de manera tangencial, pero sobre todo vamos como a enfocarnos en estos dos, ¿no? Vamos a descubrir justamente como esta serie de prácticas y de sensibilidad y esto que les decía del ayuno o abstinencia del corazón-mente, en China y por extensión en Japón también en algunos casos, no concebimos separadas nuestros ámbitos racional y emotivo, ¿no? La mente, que es, digamos, como en nuestra división binaria occidental, es el lugar en donde pensamos, en donde reflexionamos, el lugar de las ideas. No está separado del mundo de la emotividad, de lo afectivo, ¿no? De en lo que sentimos, en lo que sufrimos, en lo que nos emocionamos. Todo esto van ligados y para ellos es un solo órgano. Entonces, cuando hablamos de Shin, que es como justamente el término por el cual se alude, ¿no? O Kokoro en japonés, hablamos de manera simultánea de la mente y del corazón, pues siempre los juntamos, ¿no? Corazón-mente. Siempre es nuestro órgano por el cual pensamos y reflexionamos, es al mismo tiempo el órgano por el cual sentimos y sufrimos, ¿no? O experimentamos un gran placer, una gran alegría, ¿no? No hay una desvinculación entre estos, ¿no? Y justamente hay una cierta técnica que vamos a revisar cuando veamos a Chuang Tzu,
que va justamente en regular los procesos de este órgano, del órgano pensante sintiente, ¿no? Y pues sí, un proceso de construcción interior y de vaciamiento, ¿no? Que es esta idea de vaciamiento que también está muy vinculada con las prácticas budistas. Yo diría que con las estoicas también de alguna manera vamos a ir viendo eso, ¿no? Es justamente esta idea de que la saturación nos produce sufrimiento. Tenemos que depurar, tenemos que volver a lo básico. El taoísmo está muy vinculado y es muy fan, digamos, ¿no? De esta idea que ahora le llamamos minimalismo, pero en realidad es como simpleza, ¿no? Austeridad. Incluso la estética, estéticas como la wabi-sabi en Japón, están directamente influenciadas por el Chan, que el Chan, pues es como, digamos, como una rama o un hijo, digamos, del taoísmo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo todo esto y revisando estos autores que les comento, ¿no? Y a lo mejor los últimos 15 20 minutos del último día, ¿no? Del día 4 vamos a hacer como una suma, digamos, ¿no? De todas estas escuelas y cómo al final, desde mi punto de vista, si quieren creerme a mí, hay como estas tradiciones que al final convergen en los caminos de autoconocimiento y en estas búsquedas espirituales tan particulares, ¿no? Em, sin que tengamos, ¿no? La necesidad de hiperespecializarnos en alguna de ellas, ¿no? Este curso justamente está pensado para eso, ¿no? Para hacer un curso de divulgación y para que todos tengamos como ciertas herramientas que proponen esos tres caminos, ¿no? Que nos puedan ayudar en nuestra vida diaria y a relacionarnos de una manera más armónica, más linda con los seres que nos rodean. De trabajar en nosotros mismos y ser cada vez mejores personas, ¿no? No mejores bajo los estándares de la sociedad, sino bajo estándares que nosotros consideremos significativos en nuestra vida, ¿no? Y tener justamente en esta búsqueda, ¿no? De tener una vida más plena, más serena, más armónica, ¿no? Ese es un poco como mi objetivo, ¿no? Justamente también de manera análoga el budismo, atender estas causas o estas situaciones que nos provocan un dolor profundo, existencial, y tratar de ofrecer un paliativo para eso, ¿no? Sin que esto sea una sustitución a psicoterapia o demás, creo que puede ser un buen acompañamiento, ¿no? Creo que puede ser las herramientas que nos brindan estas filosofías pueden ayudarnos en un conjunto de prácticas, ¿no? De automejoramiento, ¿no? Y de autoconocimiento que nos permitan tener una vida más plena y más, más virtuosa, dirían los estoicos. Este sería el programa, eh, dividido en 4 días. Eh, si tienen alguna duda o pregunta, me gustaría escucharles en relación a esto, ¿no? A, pues no sé, algo que les haya generado estos temas que vamos a ver a lo largo de los 4 días, me lo pueden decir y yo lo atiendo sin ningún problema, ¿vale? Oscar, dime, Sí, Juan Carlos, buenos días a todas, a todos. Una pregunta, dime. en cuanto a contenidos, ¿hay Ujú. alguna diferencia entre este curso y el que tomamos sobre budismo y taoísmo? Sí, claro. Para empezar, la inclusión del estoicismo, ¿no? De la filosofía griega. Y por otra, en las otras, el curso pasado nos enfocábamos en resaltar más que las diferencias, los puntos de contacto y de comunicación y de influencia mutua, ¿no? Entre el taoísmo y el budismo, Chan y Zen. Este curso está mucho más enfocado a ciertas prácticas. Eh, el otro, de alguna manera, como más histórico y más como de rastreo, digamos, ¿no? Histórico de las vertientes que se juntaban. Este curso va a ser más como de ciertas herramientas y ciertas prácticas muy concretas de las tres tradiciones, digamos, ¿no? Que voy a revisar para que al final, pues, ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Y un poco mi sugerencia es que sí se conectan y sí van un poco enfocadas hacia los mismos puntos, ¿no? Pero sí va a ser más amplio en el sentido en que vamos a revisar otra tradición que no vimos en el curso pasado
y en lugar de ser, digamos, como este recorrido histórico, artístico que vimos en la clase pasada, en el curso pasado, en este vamos a tratar de brindar herramientas filosóficas para atender como problemas en concreto en nuestra vida, ¿no? Muy bien, excelente. Bueno, Gracias. por ahí el otro Oscar también tiene una pregunta, por Sí, favor. muchas Ujú, gracias. Actualmente estoy realizando mi tesis ujú, y digamos que, bueno, con estos ánimos que ya compartías de no temer ante hacer comparaciones, ¿no? Entre tradiciones, sí, se me ocurrió la loca idea, o no sé qué tan loca sea, ¿verdad? a ver, De suéltala. poder comparar el budismo, particularmente por ahora yo creo que he decidido el Zen Ujú, con con una tradición más occidental que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, mm, ajá. súper. Y pues la verdad es que he encontrado mucho, tengo demasiadas ideas, pero bueno, mi pregunta va un poquito en que tú qué crees que tan relevante y también tan justificable sea actualmente, digo, ya Ujú. me lo compartirás, pero también preguntarte, ¿no? ¿Qué tanto crees que el curso pueda tal vez ayudarme, ¿no? A motivarme más y por ahí Claro. ir avanzando, ¿no? Pues Sí. me emociona mucho que vayas a hacer como este trabajo comparativo, porque ya de entrada te puede dar una pista el título del curso, ¿no? Filosofías terapéuticas. Mm, También dentro de la academia se suele tener como miedo, ¿no? A ser mal vistos, ¿no? A ser como, pues justo, como que no sé por qué tienen como esa propensión, ¿no? La filosofía es, pensamiento, ¿no? Y es reflexión y es, ¿no? Así, un gran cerebro, ¿no? Em, Y cuando dicen terapia, es como de, no, no, esa es otra cosa, ¿no? Esto va en otro ámbito, en otro campo, el campo de la medicina, el campo justo de la psicoterapia. Pero ¿de dónde surge el psicoanálisis? ¿De dónde surge la psicología como disciplina? De la filosofía, ¿no? claro, Entonces, si bien va a haber como distintas vertientes de la filosofía, y eso también pues, es obvio, ¿no? Y es muy respetable a aquellos que se dedican a otras vertientes de la filosofía, pues también creo que se puede dar como cabida desde un punto de tolerancia, ¿no? Y de receptividad, de darnos cuenta que la filosofía también puede ser terapéutica, ¿no? Al menos yo lo veo así, y no nada más yo, sino muchas personas, ¿no? Siento que justamente en este punto se puede conectar de una manera muy palpable, ¿no? El psicoanálisis con prácticas como que pueden incluir escuelas como el Chan o como el Zen, ¿no? Creo que va mucho de la mano, justamente como en creo que cuando veamos en la primera clase esta noción de éticas del autocultivo va a ser todavía más claro este mm, vínculo que existe entre psicoanálisis y Chan y Zen, ¿no? Vamos a revisar que justamente creo que el Chan, y a lo mejor tú lo sabrás por tu investigación y demás, tiene como una noción que es el Satori o el Kensho, ¿no? Que son como estas iluminaciones súbitas, a partir como de momentos, a veces muy bruscos, muy violentos, a veces muy bellos, muy poéticos, ¿no? Pero es como que el alumno de pronto, ¡pum!, le cae el 20, ¿no? Como decimos en México. Y pues bueno, tú dime si no eso se conecta de una manera muy estrecha con los insights en el psicoanálisis, ¿no? Entonces claro. un trabajo, y ese trabajo de pronto florece en un insight, ¿no? Y ese insight es como una pequeña iluminación de algo que descubriste por justamente estarlo trabajando mucho con tu terapeuta, ¿no? Lo Sí. mismo pasa en el Chan, ¿no? Te dan un koan, ¿no? Un Mm, acertijo, una historia, y de pronto tú estás como pensándolo, 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 y cuando mm, menos te lo esperas, explota, ¿no? Y es como, ok. Creo que esa es como una de las conexiones más estrechas que existen entre el psicoanálisis y el Chan, pero iremos como descubriendo otras, ¿no? Que creo que te pueden ayudar mucho en tu investigación. ok. Muchas gracias, maestro. ¿Ah? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda? No nada más de los temas, sino en relación también a las clases, el horario, este, no sé, lo que se les ocurra. A ver, Marcelo, adelante. Tienes tu micrófono apagado, creo.
No te escucho. Bueno, no sé si se escuche. No te escucha, No te no. escuchamos, Marcelo. A ver, trata de... Intentamos un poco más adelante. O si quieres escribirlo en el chat, Marcelo, en caso de que Quizás tengas sería un mejor que lo problema. escribieras en el chat, tu duda o tu pregunta, porque si no escuchamos lo que dices. Ah, ya se trabó. Bueno, a ver si ahora Ok, regresa. esperemos que sí. ¿Alguien Sí. más? ¿No? Bueno, pues eso, por mi parte ya es como la presentación del curso. Este, una vez más me entusiasma mucho, ¿no? Como regresar a la plataforma de filosofía y viceversa. Me entusiasma mucho más todavía, ¿no? El que este tipo de herramientas filosóficas les sean útiles a ustedes, ¿no? Les ayuden, sean buenos acompañamientos, digamos, para sus otras actividades terapéuticas en su vida. Y eso, nada más. Creo que puede ser un curso muy enriquecedor para todos, para todas, para todos. Hola. A A ver, ver, ahí sí, ahí ya te Marcelo, ahí ya te escucho. escuchamos. ¿Se trabó de nuevo? Se trabó de nuevo, sí. Bien, buenas tardes. A ver, Los dime, estoy viendo dime. Ajá, desde San Juan, Argentina. Mi interés por el curso, ajá, mi interés por el curso es la vinculación que haces con China, ¿no? Vas a trabajar ajá, el Dhammapada y ajá. la traducción de quién? ¿De quién es la ¿Del Dhammapada? traducción del texto de Dhammapada? Ajá. Eh, Ajá. a Porque, ver, digamos, hay una déjame traducción de una revisar. argentina, Carmen Dragonetti, que es muy buena porque trae comentados los términos sánscritos y pali, ¿no? Sí, este no es tan, No sé si es tan ella la especializado. traductora. Sí, conozco a las Ah, traducciones bien, de a Dragonetti, Carmen creo que era su Dragonetti. esposo Tola Fernando Dragonetti, ¿no? Toll. Era como la dupla, que hacía como estos traducciones, este, esta es la Claro, traducción eran del pareja, creo Pali, que eran maridos, ¿no? Ya eran marido, fallecieron los dos. eran marido y mujer, ajá. Es la traducción del Claro, Pali y la edición de Max exacto, Müller, que también era como un especialista en sánscrito y en estos temas, en Pali, claro. porque el Dhammapada Ajá. fue escrito en Pali, no en sánscrito, ¿no? Claro, es Y del es la canon versión pali. castellana. ¿Mande? Pertenece al canon pali, el Pertenece al canon Pali, Dhammapada. exacto. Así es. Y es la versión castellana de Steve Serra, que la verdad no lo conozco, pero viene de la traducción y del Pali y la edición de Max Müller, que también Bien, era muchas como gracias, profe. especialista. Ajá, esa es la que vamos a revisar. Si tú tienes la de Dragonetti, quizás podemos hacer como esta lectura, ¿no? Que tú nos puedas leer en contraste, ¿no? Con algunas líneas, a ver cómo lo traduce No, puedo Dragonetti, compartirlo, te lo puedo, si está subido en o internet, te lo paso. mándamelo en PDF también, claro, y Sí, lo sí, están en revisamos. PDF. Tengo Te- dos te- versiones de Dragonetti, te puedo facilitar las dos. Me parece excelente, Hay Marcelo. diccionarios de Pali Sí, online claro. también. Ok, Bien, vale. gracias. Gracias. Muchas gracias. No, a ti, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Muy bien. pues no sé si quieras añadir algo, Vanessa. O... No, Juan, pues muchísimas gracias. Me parece un recorrido increíble para justo conocer cada una de forma introductoria, ¿no? Estas Ujú, técnicas y filosofías, em, como con la idea de que ahora el sufrimiento es distinto, aunque como bien dice, seguimos siendo los mismos y muchas cosas nos afectan ujú, por igual. ujú, Aquello que es común es que seguimos sufriendo y que es algo, por supuesto, inevitable, pero que sí es posible disminuirlo, ¿no? De alguna manera también por eso esto que dice Oscar Zavala, ¿no? De respecto al psicoanálisis, cómo estas actualmente el psicoanálisis podría ser esta disciplina cuya intención es principalmente esa, disminuir el sufrimiento, lo que fue en la antigüedad estas filosofías, ¿no? Estos ejercicios espirituales. Es como de ujú. alguna manera lo que ahora el psicoanálisis está tratando de cubrir en la humanidad, ¿no? Pero Así es. entonces es buenísimo volver a esas filosofías antiguas para hacer esos puentes que son muy ricos, ¿no? Y que en efecto el psicoanálisis tiene pues como ese punto común de ese interés de disminuir el sufrimiento de la humanidad, cosa que es pues enorme, ¿no? Qué Ujú, objetivo tan noble claro.
e Y, inmenso es, ¿no? y no olvidemos el papel de la religión también, ¿no? Ajá. En la sociedad humana, ¿no? Que eso es que quizás como más visible incluso, o igual de visible que el psicoanálisis, ¿no? El papel de la religión como este dispositivo para tratar de darle un paliativo a ese sufrimiento, ¿no? De darle ciertas respuestas a preguntas que de pronto no tienen o parecen no tener respuesta, ¿no? También las instituciones religiosas brindan eso, ¿no? Y siento que justamente estos caminos filosóficos tienen puntos en común con religiones, con psicoanálisis, ¿no? Con estos caminos terapéuticos justamente que van en pos, como tú dices, ¿no? De aliviar el Sí. sufrimiento. Ujú. Y bueno, imagino que saldrá en varias clases, pero también esta relación de la sabiduría, ¿no? Como que cuando Ujú. escuchamos que todas estas filosofías tratan de disminuir el sufrimiento con diferentes técnicas, métodos, técnicas, pues Ujú. hay Ujú. detrás una sabiduría que las ha formulado, ¿no? O sea, es como si el sufrimiento no pudiera trabajarse o enfrentarse sin una sabiduría, ¿no? Desde Entonces, luego. Esta idea seguro Sí, o y sea, la una sabiduría comparten. vital, ¿no? No es una sabiduría libresca, no es erudición, no es Ujú. que quizás, ¿no? El estudio de textos nos pueda brindar como ciertos insights también muy importantes, pero no es solo eso, ¿no? No es solo como esta figura occidental del intelectual, ¿no? De la persona que va a ir a conferencia sobre un tema, ¿no? Es una sabiduría vivida, ¿no? Es justamente, creo que la diferencia entre erudición y sabiduría es esa, ¿no? Al menos Claro. como yo lo entiendo, ¿no? Es eso, es como justamente viene de la experiencia y va dirigido, ¿no? A ofrecer esta experiencia a otros seres sintientes, ¿no? Ese es un poco. Es, pues seguro será un curso maravilloso. Ah, bueno, Gracias. Marcelo, Ah, por adelante. ahí tiene Marcelo otra pregunta. Sí, sí. Perdón, la ¿Sí? pregunta vital es ¿cómo pagamos? ¿Cómo se paga? Ah, claro. A ver por ahí. Ahora estoy anotando aquí en el chat mi WhatsApp, por favor, Ah, para que bien. por ahí me Ah, escriban perfecto. Ah, bien, bien. em, con la clave de México 32. Aquí pongo mi teléfono en el chat. Bien, Este, Vanessa. también, bueno, como Marcelo, estás desde Argentina, el pago podría ser en PayPal sin ningún problema, o vemos si hay otra manera. Como sea, las inscripciones y más informes pueden ser ahí en mi teléfono, en mi WhatsApp, o sí, ahí, por ahí. ¿Por Sí, dónde? sí, por ahí, por WhatsApp, por favor. Bien, Si anotan bien, mi bien, bien. teléfono, ahí yo Perfecto. puedo enviar toda la información. Bien, Vanessa. Pues comenzamos ya el 7 de junio, de 9 a 11 hora del centro de la bueno, de México, de la Ciudad de México, Ujú. que parece que en Argentina son 3 horas más, ¿no? Entonces, Exacto, son 3 horas más, sí. ujú, muy bien. Bueno, Acá pues son las 2 de la tarde. sí, esperemos que todos estén por ahí. Nos dará muchísimo gusto tenerlos acá. Y bueno, estoy ahí atenta a sus mensajes para las inscripciones y nos vemos ya muy pronto, Juan. Muchísimas gracias, qué gusto. A ti, muchas gracias por recibirme en tu plataforma y a todos, a todas, a todos los demás por estar aquí en la mañana un sábado escuchándome y en su computadora. Gracias, cuídense mucho. Saludos. Ya tienes una, Gracias. Aquí tiene por ahí perdón. una pregunta Gracias. Miriam. Hola Miriam, Hola. Mm, dime, dime. Gracias, qué amable. Pues para mí es un súper agrado y una fortuna que me hayan invitado a participar en esto. A mí me atrae Mm, muchísimo todo esto. Yo soy nueva pues en estas introducciones. He tomado muy poquito y es un porcentaje muy mínimo. Veo por la forma de expresarse de algunos participantes. Entonces me entusiasma muchísimo estos libros que presentaste, la sabiduría con la que cuentas. em, pues bueno, me emociona y me entusiasma, pero a la vez digo, ay, es tan poquito tiempo, vamos a abarcar todo. Todo lo que abarquemos para mí me suma, es benéfico y pues en todo este avance, evolución y de trascender hacia ese nivel más consciente, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, pues bueno, lo que yo espero de este curso, bueno, no es tanto una duda, sino lo que espero de este curso, ujú, pues es esa claridad, esa estructura, de acuerdo a lo que narraste, de estas corrientes, de estas
lugares o países. Y lo que yo espero es esa claridad, esa buena estructura, comprensión, análisis, definiciones de todo esto que vamos a estudiar y pues espero no perderme. Y pues bueno, eso es lo que quería expresar. Gracias. No, a ti gracias, Miriam, por tu comentario. Y justamente, eso ya es tarea mía. Esta tarea mía de ser lo suficiente claro, sucinto, ¿no? Y justo tratar de no usar como este lenguaje terminológico que pueda ser un poco oscuro para aquellos que no están familiarizados como tú con una formación filosófica y demás. Creo que eso es lo que menos va a haber en este curso, ¿no? Voy a intentar que sea muy claro, muy directo y con ideas que podamos estar familiarizados todos, ¿no? Justamente esa es como la intención, siendo justamente, ¿no? Un curso de divulgación, pero no por ser de divulgación tiene que perder riqueza, ¿no? Y perder justamente como esta referencia a las fuentes principales, ¿no? Sí, entonces pues yo también estoy muy emocionado de empezar y esperemos que estas ideas y estas herramientas que veamos en el curso sean de provecho para tu vida, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, que tengan muy bonito fin de semana y nos vemos pronto por acá en el curso con Juan Carlos. Muchas gracias. Cuídense, Gracias. hasta pronto. No, muchas Gracias. gracias. Buena tarde. Gracias. Chao. En la tarde. Qué gusto, Vane. Qué Gracias. gusto. Gracias a todos. Bye. Gracias. Hasta luego.